Buenos días. Bueno, vamos a empezar con esta última jornada de trabajo intercambio, y voy a llamar al estrado. Voy a llamar aquí al profesor doctor Juan Carlos Díaz, del Departamento de Negocios Internacionales de AFIT, y es miembro de Colterm, que nos va a presentar la integración económica y su influencia en la construcción de sociedades libres de conflictos armados. Buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy buenos días para todos. Yo agradezco su presencia esta mañana en este recinto y permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Díaz, yo soy traductor de la Universidad de Antioquia y mi interés siempre ha sido el comercio internacional. Entonces tuve la posibilidad y la fortuna de escribir mi tesis de doctorado en la aplicación de normas terminológicas en el sector exportador colombiano, en la Universidad de Viena, en Austria. Dado esta coyuntura, yo me desempeño también como profesor en el Departamento de Negocios Internacionales, donde llevamos a cabo básicamente actividades de docencia que tienen que ver con la formación de negociadores internacionales, y allí la parte de la comunicación especializada multilingüe es un elemento muy importante. Esta mañana el aporte que les quiero compartir es un aporte que he titulado La integración económica internacional y su efecto en sociedades libres de conflictos armados. Y lo que quiero hacer esta mañana de manera muy breve es presentar básicamente, en primera medida, un concepto sobre integración económica, revisar algunos de los elementos de los grados de la integración económica y analizar cómo desde la perspectiva de la terminología también tenemos la posibilidad de aplicar pedagogías de armonización terminológica y conceptual, por ende, que ayudan a que estos procesos de negociación tan complicados y tan especializados que se llevan a cabo en los procesos de integración económica se lleven de la mejor manera. Muy bien, entonces quise tomar este concepto de Arroyo del 2015 que define integración económica de la siguiente manera: es el proceso a través del cual los países participantes conviene eliminar los derechos arancelarios y las restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios, pudiendo estas medidas acompañarse de políticas comunes en lo económico y lo social. La razón por la cual esta última parte de la definición de integración económica está resaltada es porque, a opinión de muchos autores que han venido estudiando y analizando la manera como la integración económica se da entre los países y cómo los modelos de estas integraciones bilaterales y multilaterales también han venido cambiando en cuanto a su concepción. Al inicio han sido básicamente ideas de cooperación económica o de apertura económica del territorio arancelario basados en aspectos puramente económicos. Pero estos aspectos y estas negociaciones han venido cambiando y han venido ampliando otros aspectos de la vida de los seres humanos, como los aspectos sociales, los aspectos políticos, los aspectos jurídicos, y como vamos a ver más adelante, la integración económica pasa básicamente a través de herramientas que los países determinan a través de tratados, acuerdos de libre comercio, zonas francas y muchas otras figuras que se pueden clasificar dentro de la integración económica como esfuerzos de los países por ampliar sus mercados domésticos. ¿Cuáles son los objetivos de la integración económica? ¿Qué busca básicamente la integración económica? A través de los modelos de acuerdos comerciales
que puedan existir. Básicamente, y el primer elemento muy importante de la integración económica es la eliminación de los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones de otros países. Esto es una primera medida económica que beneficia muchísimo el libre desplazamiento del capital y de los recursos por encima de las barreras de los bordes limítrofes de los países. El segundo objetivo es la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía. Y este es uno de los puntos que yo también quisiera resaltar en este momento, porque la integración económica, si bien al inicio comienza con un deseo de eliminar los aranceles a las importaciones y exportaciones y crear un espacio de mercado mucho más amplio que el nacional, también trae consigo una serie de negociaciones en cuanto a políticas comunes que se aplican en los diferentes territorios. Y esto se conecta directamente con el hecho de que los países no estarían de esta manera solos administrando la justicia, administrando la política y los aspectos sociales de sus habitantes, sino que estarían de manera mancomunada o de manera coordinada con otros países, pensando o repensando más bien aspectos de política económica y social dentro de sus países. Otro de los aspectos o de los objetivos de la integración económica que es muy importante es determinar ese espacio y establecer las políticas arancelarias para los países que están fuera de estas políticas o de estos instrumentos de integración. Obviamente incrementar el comercio entre los países miembros, y al incrementar el comercio entre los países miembros se reducen las posibilidades de conflicto entre los países. Y este es el punto tal vez central de mi ponencia esta mañana, porque si bien la integración económica, repito, comienza con un aspecto económico y de liberación de aranceles para las importaciones, realmente se convierte en una serie de negociaciones y de procesos en los cuales entran a jugar aspectos y dimensiones de la vida de los habitantes de los países que son muy importantes. Y finalmente, las integraciones económicas internacionales básicamente lo que hacen es que disminuyen los riesgos que generan las situaciones de incertidumbre en la economía global. En nuestra economía de mercado, donde tenemos el aspecto, la estructura financiera, el esqueleto financiero del aparato capitalista, es, digámoslo así, el elemento transversal que reúne las consideraciones más importantes en cuanto a esos renglones que se negocian, esos productos, esos servicios y esos bienes que van a estar considerados dentro de los tratados de libre comercio o dependiendo del nivel de la integración económica en la que se esté. Entonces, esta ampliación del espacio del mercado lo que hace es que reduce el riesgo de la incertidumbre. En el mercado internacional se habla normalmente de la incertidumbre como ese elemento que es capaz de transformar los valores del mercado y cómo estos valores del mercado también sufren a partir de decisiones políticas. Finalmente, la integración económica también son decisiones políticas de los países, pero estas decisiones políticas, vuelvo y repito, benefician básicamente la capacidad de los países de administrar sus propios recursos y de integrarse de manera mucho más profunda con otros países. Dentro de los niveles de la integración económica tenemos que en la base de la pirámide están los acuerdos preferenciales. Estos acuerdos preferenciales son básicamente tratados de libre comercio bilaterales en los cuales dos países deciden tener espacios comunes de comercio. Se pasa progresivamente a zonas de libre comercio, luego se pasa a un estado de unión aduanera.
Y cuando estamos hablando de unión aduanera, aquí ya estamos hablando de negociaciones en círculos y dimensiones altamente especializados, porque cuando estamos hablando de los reglamentos aduaneros de los países, podríamos dimensionar las estipulaciones, las medidas y la regulación que se debe tener para controlar las aduanas y los puntos de comercio de los países. Ahora imaginémonos unas regulaciones que controlen o monitoreen las actividades aduaneras entre varios países. Entonces allí ya comenzamos a hablar de negociaciones mucho más especializadas, de lenguaje muchísimo más especializado, donde obviamente el enfoque terminológico es completamente necesario. Luego de la unión aduanera, un nivel más alto de la integración económica internacional, está el mercado común, el establecimiento de un mercado común. Para este nivel ya tenemos no solamente aspectos económicos involucrados en las negociaciones de la integración económica, sino que tenemos también aspectos políticos y jurídicos de los países que vienen siendo transformados para conformar este bloque más grande de los acuerdos comerciales. Luego tenemos el mercado único, la unión monetaria y finalmente la unión económica plena. Si bien en el mundo, en las diferentes regiones, tenemos ejemplos de integración económica internacional en cada una de estas etapas, yo quiero tomar básicamente el ejemplo de la Unión Europea como uno de los ejemplos más importantes a nivel mundial en cuanto a la reducción de conflictos armados y el reemplazo de lo que hablaba la doctora María Cristina Gómez hace unos días en este mismo evento, en estas mismas conferencias, del animus belli del ser humano, que es reemplazado por el deseo de comerciar, el deseo de vender productos, de comprar productos foráneos, de ofrecer otros servicios. Y en esta medida obviamente se reducen las posibilidades de conflictos entre los países. Entonces, por eso quisiera traer el caso de la Unión Europea como un caso de integración económica internacional que ha permitido observar cómo en el mundo es posible pasar de una serie de conflictos nacionales a un Estado mucho más amplio con objetivos económicos, pero al mismo tiempo políticos y económicos comunes. Y esto significa establecer diálogos y negociaciones a muchos niveles, a niveles muy profundos de especialización, y al mismo tiempo significa una interacción cultural de los países que participan en estas integraciones económicas internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a darse negociaciones en cuanto a una integración económica que garantizara que los países europeos no continuaran en guerra, y uno de estos primeros tratados entonces es el de París en 1951, cuando se crea la Comunidad Europea del Carbón, básicamente con renglones muy específicos de productos que se querían comerciar, que se querían liberar de los aranceles internos de los países europeos. Y luego de esto pasamos entonces por una serie de otros tratados, el Tratado de Roma en 1957, en Ámsterdam en 1992, en 1997, perdón, el Tratado de Niza en el 2001 y en el 2009 el Tratado de Lisboa, que es muy importante porque representa para la Unión Europea la consolidación de una constitución supranacional. Y cuando estamos hablando de una constitución, estamos hablando de el primer efecto y la primera reacción en cadena positiva de la integración económica internacional, que es lograr poner en acuerdo, lograr armonizar los deseos, los intereses, las necesidades y las capacidades económicas, políticas y sociales de los países involucrados en este proyecto, de manera que puedan ser interpretados en una sola constitución. Esto es un proyecto muy grande. Yo creo que nosotros no hemos considerado históricamente las dimensiones del proyecto de la Unión Europea como unidad económica, como mercado común, como unificación monetaria, pero sobre todo como deseo de la humanidad por llegar a acuerdos,
por adelantar negociaciones que vayan mucho más allá, que comiencen con el pretexto tal vez de lo económico, pero que se convierten básicamente en negociaciones que transforman los países que hacen parte de estos tratados. Porque culturalmente ya se tiene una identidad de bloque y obviamente esto también le permite a los países miembros de estos acuerdos y básicamente los miembros de la Unión Europea tener mucho mayor poder de negociación frente a otros bloques mundiales u otros países. Estos niveles de negociaciones en la integración económica internacional y específicamente en la Unión Europea han provocado también el surgimiento de organismos y de cuerpos colegiados decidiendo en aspectos muy importantes de la vida del ciudadano. Entonces tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y muchos otros estamentos que, como ustedes se dan cuenta, tienen que ver con áreas muy variadas de la vida del ciudadano, de los ciudadanos europeos, como el Banco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo. Entonces esto muestra cómo la integración económica internacional va transformando la mirada, los objetivos y las pretensiones de los países y va generando acuerdos y consensos muy importantes. Estos consensos no serían capaces, no se podrían llegar a ellos sin pensar en aplicación de una pedagogía de armonización terminológica importante, que garantice que los países están hablando en el mismo idioma en aspectos tan delicados como el establecimiento de aranceles o el levantamiento de estos aranceles y el establecimiento de un mercado común, de una moneda común y el compartir una constitución común. Entonces, estas dimensiones obviamente exceden la parte económica y comienzan a influenciar en la parte de las decisiones y de la vida diaria de los habitantes de los países pertenecientes a la Unión Europea. Uno de los organismos dentro de la Unión Europea más importantes es entonces el Parlamento Europeo, que tiene funciones tan básicas y primordiales como la aprobación de la legislación de la Unión Europea, decidir sobre ampliaciones, es decir, la inclusión de nuevos países dentro de la Unión, o también negociar la salida, porque ustedes saben que en estos momentos, en el 2016, se votó en el Reino Unido la salida de la Unión Europea y esto ha traído también consigo una serie de procesos muy interesantes para los analistas en cuanto a algo para lo cual de pronto la Unión Europea ni siquiera estaba preparada, y era para establecer los mecanismos de negociación para la separación de uno de los Estados miembros después de haber logrado semejantes niveles tan profundos de integración. Además, el Parlamento Europeo tiene un elemento muy importante que es supremamente llamativo para los lingüistas, para los traductores, para las personas que consideramos y estamos alrededor de propendemos por una comunicación especializada tratada de manera sistemática bajo principios dictados por la terminología. Y este fenómeno que se ha dado en el Parlamento Europeo es el multilingüismo. Todos los documentos, las actas de las reuniones, la Constitución, la comunicación en general, en el seno del Parlamento Europeo sucede de manera multilingüe. Se ha llegado a la conciencia de la necesidad de la lengua materna como un derecho fundamental de las personas, de los ciudadanos, y defender el derecho de la lengua materna como algo en lo cual los gobiernos deben aplicar todas las medidas necesarias de manera que este derecho se garantice. En este anterior, por favor. Antes. Aquí. ¿Podemos abrir ese link que dice? Yo les quisiera compartir un pequeño video donde se ejemplifica claramente el aspecto multilingual del trabajo en el Parlamento Europeo.
Au Parlement européen, si tout le monde parlait en même temps, cela pourrait donner ceci. Même quand seul le président parle, dans les casques des autres eurodéputés, cela donnerait ça. 22, 23, 24. L'Union européenne compte donc 24 langues officielles. Et ici au Parlement européen, le multilinguisme est une affaire de tous les jours. Nous sommes dans un des deux hémicycles du Parlement, là où les grandes décisions se prennent et où les grands débats ont lieu. Ça se passe en présence de tous les eurodéputés. Et chaque député a le droit de parler sa propre langue. Die Sprachenvielfalt zu respektieren gehört zu den Grundrechten der Europäischen Union. In ihrer Charta heißt es auf Artikel 22, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. It's a real Tower of Babel. To avoid any problems, the Parliament has its own machine. As the Italian novelist Umberto Eco said, the language of Europe is translation. Und in diesem Parlament heißt Übersetzung auch sehr oft Simultandolmetschen während der Sitzung. Denn jeder hat hier das Recht, die eigene Sprache zu sprechen und will natürlich auch verstanden werden. Ohne Dolmetscher geht hier gar nichts. Aber was passiert eigentlich mit den schriftlichen Unterlagen und Dokumenten? Thousands of pages of original documents like these go through translation of. The majority of original documents are made in English, which are then translated into all languages. Les dépenses liées au multilinguisme représentent plus d'un tiers des dépenses totales du Parlement. Toutes institutions européennes confondues, le coût total de la traduction à l'écrit et de l'interprétation à l'oral dépasse le milliard d'euros par an, soit à peu près 2,3 € par citoyen. Il y a au Parlement 700 traducteurs et 330 interprètes. Mais lors des pics d'activité, comme en session plénière, jusque 1000 interprètes sont nécessaires. Kurzum, hier darf jeder die eigene Sprache sprechen und das ist eine Stärke der Europäischen Union, aber natürlich auch eine Herausforderung nach dem Motto in Vielfalt geeint. So why is language so important? It goes to the very fabric of identity. It gives the sense of who we are and where we came from, no matter where we live. Sans oublier que le multilinguisme européen est un avantage dans la course à la mondialisation. Contrairement aux Chinois et aux Américains, les Européens ont déjà une expérience quand il s'agit de travailler avec d'autres langues. Muy bien, como podemos observar en el video, la experiencia de la integración económica internacional, en el caso de la Unión Europea, ha producido en sí misma una nueva cultura, una nueva conciencia. La conciencia, tal vez en palabras de Umberto Eco, el lenguaje de la Unión Europea, que es la traducción, y cómo entender la traducción como una parte necesaria para el acceso a la información de las personas y la defensa de la lengua materna como un derecho esencial. La Unión Europea ha logrado demostrarle al mundo que es posible llegar a niveles de acuerdos tan importantes como los niveles a los cuales han llegado y al mismo tiempo poner en marcha una serie de mecanismos y de sistemas que garantizan precisamente que los acuerdos a los que ellos llegan es posible comunicarlos de manera efectiva en diferentes idiomas. Uno de los elementos de la terminología que influye muchísimo dentro del desarrollo del trabajo terminológico a nivel internacional y nacional es la parte prescriptiva de la terminología. Y la parte prescriptiva se da básicamente en el trabajo de normalización terminológica o de estandarización terminológica.
la ISO, dentro de su trabajo de definición de aspectos técnicos, tiene alberga uno de los comités más interesantes, que es el comité TC37, donde se reúnen expertos de todo el mundo para determinar las normas que van a contener esos pasos que se deben seguir necesariamente para conseguir una armonización terminológica que permita el llegar a acuerdos en muchos aspectos. De manera muy particular, las normas terminológicas internacionales que se producen en el Comité Técnico TC37 de la ISO son normas que propenden por una ampliación de los mercados, porque al permitir que las naciones tengan una mejor comunicación, una comunicación más exacta, con menos ambigüedad y que esté atravesada por la multilingüalidad, se puede también pensar que se pueden llegar a niveles de acuerdos y consensos importantes. Entonces, desde la normatividad de la ISO y lo que se hace en el Comité TC37, se ha venido trabajando desde hace algunos años en una norma muy interesante que es la 29383, que se llama políticas terminológicas. Esta norma ha pretendido poner a los usuarios y a los consumidores y a las profesionales que trabajan en diferentes niveles y diferentes aspectos de la administración pública y privada, ofrecerle las herramientas necesarias para implementar políticas terminológicas y políticas de lenguaje que soporten las negociaciones, en este caso de tratados de libre comercio que propenden obviamente la integración económica internacional. Entonces, el objetivo de esta norma es el desarrollo y la implementación de políticas, pero que va dirigido básicamente a quienes toman decisiones en el gobierno y la administración, en organizaciones sin ánimo de lucro o comerciales. Es decir, esta norma pretende ser una guía de usuario importante para las organizaciones, no solamente del gobierno, sino también las privadas que participan en el establecimiento de políticas de lenguaje o de políticas de comunicación dentro de las comunidades semánticas, que obviamente no se circunscriben exclusivamente a países. ¿Por qué es importante tomar en cuenta también el enfoque de esta norma? Porque la norma no está pensada solamente para que los gobiernos desarrollen sus políticas de lenguaje teniendo en cuenta el número de lenguas maternas que existen en el territorio, el tratamiento de esas lenguas, la subsistencia de esas lenguas. Ustedes saben que en estos momentos, por ejemplo, en Colombia tenemos una situación bastante fuerte en cuanto a la pérdida sistemática que hemos venido sufriendo de nuestras lenguas nativas. Cada vez se vienen perdiendo más porque si bien nuestra Constitución defiende, proclama a nuestro país como un país plurilingüe, en la realidad no hay ningún tipo de mecanismo que defienda estas minorías, y estas minorías cada vez se disminuyen, el número de hablantes disminuyen y obviamente el acervo cultural, la herencia cultural, la cosmovisión que trae cada una de estas lenguas inevitablemente terminarán en el olvido si no existen realmente políticas del gobierno que propendan por la defensa de estas lenguas. Entonces, esta norma propone estos pasos, estas fases importantes para la implementación de políticas terminológicas también desde el sector privado, es decir, dentro de organizaciones que no son del gobierno o ONGs o organizaciones, agremiaciones o asociaciones en los sectores económicos. Y esto también es muy importante porque para la integración económica internacional el único actor negociador no es el gobierno. De hecho, el gobierno entra primero en una serie de negociaciones importantes con los sectores productivos del país, de manera que pueda representar efectivamente los intereses,
Ustedes saben que cuando existen procesos de negociación en condiciones en las cuales no hay asimetría en el crecimiento de las economías que están desarrollando estas negociaciones, es importante tener en cuenta líneas de defensa o líneas de protección. Protección que es importante tener en cuenta no para tocarlo desde el punto de vista del proteccionismo exacerbado de algunos países, de proteger sus economías y de no permitir la apertura de sus mercados para otros países, sino la protección del estado específico de la industria y el desarrollo productivo de cada uno de esos países. Entonces, esta política, esta norma terminológica establece la posibilidad de que no solamente organismos gubernamentales, sino que también del sector privado, establezcan esta serie de fases y etapas que soportan la comunicación, el intercambio de información en esferas altamente especializadas, por ejemplo, cuando se negocian aranceles específicos a ciertos productos, bienes o a los commodities, por ejemplo. Para Colombia es muy importante este aspecto porque Colombia básicamente depende de materias primas y su economía todavía está muy basada, nuestra economía nacional está muy basada en materias primas y cuando competimos con economías mucho más sofisticadas en cuanto a la manufactura y al desarrollo y darle ese valor agregado a los productos, obviamente tenemos una desventaja que debemos cubrir y esa desventaja debe estar identificada dentro de los procesos de negociación que se establecen desde el inicio y que pueden ser seguidos a partir de las fases y de los pasos que sugiere la norma de políticas terminológicas. Gracias. La norma también plantea un concepto muy importante que es el de planeación terminológica. ¿En qué consiste la planeación terminológica? Es la actividad de planeación llevada a cabo ya sea por el desarrollo del lenguaje o por un campo específico del conocimiento y que desarrolla terminología principalmente de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la comunicación especializada. Es muy importante también aquí tomar en cuenta que la comunidad semántica, es decir, los actores que participan en esta comunicación especializada son quienes realmente están siendo beneficiados con el establecimiento de normas claras para la clasificación, la recolección, el uso y el reuso de datos terminológicos. Datos terminológicos que son importantísimos, por ejemplo, si hablamos de aspectos tan específicos como el régimen cambiario nacional o el régimen aduanero nacional, que necesitan ser establecidos de manera muy clara, unequívoca, pero que al mismo tiempo deben ser armonizados o negociados también con otras regulaciones de otros países en los mismos sectores. Entonces, la norma propone que se haga una planeación terminológica, es decir, que se desarrollen esas terminologías en los campos especializados para que exista la posibilidad de la comunicación entre diferentes actores. Uno de los aspectos que me ha llamado más la atención a mí de la experiencia que afortunadamente he tenido dentro del Comité Técnico 37 durante estos años ha sido entender que la normalización terminológica, la estandarización terminológica no es un deseo de unificación, es un deseo sobre todo de establecer esas comunidades semánticas altamente especializadas, establecer esas necesidades lingüísticas específicas para esos círculos semánticos y dar a entender a los usuarios que es posible acceder a información específica y concreta gracias a métodos terminológicos. Y yo pienso que este cambio de paradigma significa mucho para mí y es algo que quiero compartir con ustedes porque muchas veces dentro de la concepción que tenemos de estandarización está incluida también, tal vez de manera tácita, una idea de unificación. Y realmente cuando hablamos de procesos de integración económica, por ejemplo, entre países de Latinoamérica, nosotros podríamos hablar o podríamos pensar que la
planeación terminológica de pronto no es tan importante, porque en el caso diferente a la Unión Europea nosotros no tenemos esa gran variedad de idiomas en el continente. Sí tenemos obviamente la presencia de otros idiomas, pero no de la manera tan amplia de los 24 idiomas oficiales en la Unión Europea, pero sí incluso puede ser aplicada dentro del mismo idioma. Es decir, la determinación de estos círculos altamente especializados y de comunicación entre expertos no solamente se da a través de o por otros idiomas, dentro del mismo idioma también se da y se debe dar, y es muy importante que se dé también una clarificación en cuanto a esos niveles graduales de especificidad que se necesitan para que la comunicación resulte efectiva y para que los resultados de la comunicación realmente sean los esperados. Y esto es algo crítico cuando se piensa en el comercio internacional y cuando se piensa en aspectos, por ejemplo, como la Organización Internacional de Aduanas ha promovido el uso de Incoterms. Los Incoterms son un ejemplo de estandarización terminológica que funciona excelentemente en el comercio exterior, porque son definiciones que tienen los diferentes países independiente de los lenguajes nacionales, que son respetadas a nivel internacional y que determinan de manera muy específica de dónde y hasta dónde los productos son transportados y de qué manera son transportados. Entonces esta planeación terminológica sí tiene un efecto muy importante, sobre todo para promover las negociaciones y el llegar a acuerdos a niveles importantes de especialidad. Finalmente, obviamente la norma define lo que puede ser una política terminológica, como una estrategia pública formulada a nivel de la toma de decisiones políticas en un país o en una comunidad lingüística más o menos autónoma, dentro de un país o una región que se extiende a través de las fronteras de 2 o más países, con el objetivo de desarrollar o regular terminologías nuevas o ya existentes en diferentes campos específicos. Es decir, tener una política terminológica ayuda a los países a determinar con mayor claridad las necesidades, el estado actual de su industria y las posibilidades de negociación de acuerdos comerciales internacionales con otros países. De modo que dentro del orden de ideas de los ejes temáticos que estamos siguiendo en esta serie de jornadas académicas, donde entra la parte de la pedagogía de armonización conceptual, yo creo que esto es un ejemplo muy concreto de cómo la terminología propone, y no solamente propone, sino que brinda las herramientas necesarias para que procesos tan complejos de negociación y de acuerdos entre países se hagan de la mejor manera y que estén atravesados por métodos y por enfoques mucho más sistemáticos que permitan precisamente que la comunicación altamente especializada se desarrolle de manera suave, de manera beneficiosa, y que no se dé la gran dicotomía del lenguaje experto y el lenguaje laico, porque si tenemos en cuenta las funciones de la política terminológica es precisamente determinar esos niveles de especificidad necesarios para cada uno de los organismos nacionales o privados, gubernamentales o privados, que están llamados a determinar o a plantear y a desarrollar políticas dentro de sus países. Como conclusiones muy importantes, la primera: las actividades comerciales entre países promueven el diálogo y la negociación de aspectos que no solo son de orden económico, como quise ponerlo de manifiesto al inicio de la presentación. La integración económica internacional afecta no solamente la parte económica, si bien es uno de los puntos iniciales, cubre realmente aspectos sociales y políticos, sobre todo de los países, donde también se da, como la segunda conclusión lo expone,
las dimensiones políticas y sociales de los países involucrados en acuerdos comerciales internacionales también hace parte de estas negociaciones, y esto significa también una transformación. Finalmente tenemos la dimensión cultural, es decir, si bien el pretexto puede ser la eliminación de aranceles a las importaciones de países vecinos o de otros países con quienes se esté estableciendo el acuerdo, realmente lo que se está haciendo es una interacción cultural, donde los países exponen, se ven expuestos y también son permeados por aspectos culturales de comunicación de otros países. Es decir, existe una interacción entre países que no solamente obedece a la dimensión económica, que obedece a la dimensión social y política, y sobre todo a la parte cultural, creando una nueva cultura, una cultura de identidad colectiva, que es algo que podemos, por ejemplo, notar en la Unión Europea, como los ciudadanos europeos y estas nuevas generaciones de ciudadanos europeos tienen una conciencia muy diferente de su espacio geográfico a los europeos de generaciones anteriores, porque viven en un espacio mucho más amplio. La posibilidad del movimiento libre de personas y de capital entre países es una de las grandes ventajas que la economía del mercado libre nos puede brindar, y que bien utilizada nos puede ayudar a que los países tengan mejores condiciones económicas, sociales y de justicia para sus habitantes, y que obviamente se reduzca el número de conflictos. Los acuerdos comerciales internacionales, como otra de las conclusiones, llevan a los gobiernos a mejorar los procesos de consenso y diálogo con los sectores económicos productivos, de manera que los renglones de negociación que se deban adoptar siempre bajo principios de equidad y transparencia. Estos acuerdos comerciales han venido también transformándose mucho, y hoy en día son esenciales los elementos de transparencia y sostenibilidad dentro de los acuerdos comerciales. Es absolutamente inconcebible en estos momentos de la historia no pensar en acuerdos comerciales que determinen la posibilidad de libre desplazamiento de personas, de productos y de capital, pero que también considere los aspectos y el impacto ambiental que estas actividades tienen en las regiones y en los territorios de los países participantes. Y por último, el desarrollo e implementación de políticas de comunicación en campos de especialidad, para lo cual sirve la terminología, para lo cual las normas terminológicas emitidas desde el Comité Técnico TC37 dan una luz muy importante, facilitan la integración económica internacional. Finalmente, quisiera terminar esta corta intervención compartiendo un pensamiento también de Arroyo en cuanto a cómo benefician a los países estas actividades de integración económica internacional, y cómo esto redunda en la reducción de conflictos armados entre los países, cuando dice: cuando una nación ha experimentado una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales, y además ha generado interdependencia con otros países del mundo, acompañado con una creciente comunicación y desarrollo tecnológico, se dice que ha alcanzado un alto grado de globalización. Los países que cumplen con estas características se focalizan principalmente en lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar para sus habitantes. Entonces, yo quiero agradecerles muchísimo por esta atención, por querer compartir conmigo estas pocas reflexiones al respecto, y yo los invitaría, por favor, si tienen preguntas, comentarios, quejas, reclamos, por favor, adelante. Aló. Tenemos espacio para 2 preguntitas porque vamos un poco cortos de tiempo. Juan Carlos, rápidamente, qué gusto haber estado por lo menos en la mayor parte de tu ponencia. Una pregunta, acompáñame un poco con esta reflexión en el ámbito educativo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. El proceso de Bolonia,
la reunión de rectores en Bolonia, el proceso de Lisboa 2010. El proceso de Lisboa genera el espacio de investigación, el espacio europeo de educación, que genera el espacio europeo de investigación, etc. Y cifra desde Bolonia, que es muy, muy importante que hubiera sido allí los rectores, cifran todo lo que es la economía, lo que llaman la economía del conocimiento. Eso transforma toda digamos, el elemento no solamente pragmático, sino teórico y terminológico de la educación en este planeta, porque luego se suma a todos los procesos que había hecho Estados Unidos sobre calidad educativa. Es un proceso de diálogo, de terminología, pero nos jode a todos, nos jode a todas las instituciones, nos mete en un proyecto que se llama tuning, después de ese nos meten competencias y después de eso nos meten en toda la instrumentalización, dan además fuerza a la OCDE y dan fuerza también a PISA, pues que es lo que mide, ustedes ya conocen esto. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿quién rige esa, o sea, qué pasos hay o qué mecanismos hay dentro de la terminología que no muestren este mundo feliz? Porque también te quiero decir sobre el proceso de los microprocesos de la Unión Europea, no son como los ve el Parlamento, o sea, solamente hay que ver las protestas de Irlanda y o sea, todo lo que Irlanda en este momento alega sobre su pertenencia o no en la Unión Europea, los intereses que hay de gas en Kazajistán es decir, en todos los sitios donde hay riqueza o donde hay explotación minera o todo eso, es muy bueno para la Unión Europea, es fantástico que estemos en la Unión Europea. Entonces, lo que quiero plantear es una reflexión de Derrida y ya, el monolingüismo del otro. Y a mí me parece que eso es fundamental para la terminología. Si yo estoy trabajando la terminología dentro de un no lenguaje, sino una ideología dominante, es muy complicado hacer una armonización de normas. Pero César, es para pensar, yo, no es una crítica, es para pensar. Exacto, yo me uno a esa reflexión, César, completamente. Yo pienso que sí, definitivamente la comunicación humana obviamente tiene el riesgo de politizarse de manera muy fácil. Y yo creo que abrir la posibilidad de llegar a consensos, de escuchar las diferentes voces, de armonizar conceptualmente esos supuestos y estos fundamentos, por ejemplo, como en el caso de la educación de Bolonia, que han sido y que han respondido obviamente a una ideología muy clara en cuanto al acceso a la información, la liberación de la información y del conocimiento, y cómo esto está siendo regulado por las universidades. Yo creo que en ese sentido la invitación es siempre a revisar estos procesos de diálogo y de intercambio, incluso dentro de las dimensiones más especializadas del conocimiento, porque siempre van a existir ese tipo de voces inconformes, siempre va a existir la disidencia y también es muy importante, como decías, defender el monolingüismo, la posibilidad del monolingüismo. Si bien la apertura y la multilingüalidad ofrecen grandes ventajas, es muy importante también considerar esas posiciones que son que no necesariamente tienen que estar dentro del mismo discurso, que son un poquitico disidentes, por decirlo así, pero que también vale la pena escucharlas. Entonces yo creo que lo que se debe revisar es la periodicidad de este tipo de acuerdos, porque llega un momento en el que todo se estandariza y se pierde el sentido. Yo creo que también a nivel de Unión Europea ha pasado un poco eso, y de ahí también las voces de inconformismo de ciudadanos en diferentes países con respecto a no entender más ese proyecto que alguna vez era un proyecto tan, o que sigue siendo un proyecto tan luminoso en cuanto a unificación de mercados, pero que en el caso, por ejemplo, de la educación superior también puede llegar a cerrar
las posibilidades de escuchar y de tener en cuenta otras voces. Bueno, Juan Carlos, yo cuando escuchaba tu presentación, yo pensaba en lo que ha venido pasando en Colombia con los tratados de libre comercio, las quejas que se han planteado aquí frente a la inequidad en la firma de esos tratados de libre comercio, la misma entrada de las multinacionales y los efectos devastadores que para Colombia ha tenido la explotación minera, siempre en favor de las multinacionales y no de las comunidades. Yo anoche escuchaba una noticia que habla de la explosión de un pozo petrolero, pero no recuerdo exactamente. En el Magdalena Medio. En el creo. Magdalena Medio, bueno, y todo el impacto pues ambiental que eso tiene. Entonces, la pregunta que yo tenía para hacerte, porque la presentación tal como tú la haces, digamos, uno la ve muy prometedora, ¿cierto? Pero entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, si los actuales tratados de libre comercio están firmados bajo esas políticas, ¿cuál es el efecto que esa armonización terminológica ha tenido? ¿Cómo se garantiza que esa política no se imponga a los intereses de unos países sobre otros? ¿Y cómo entonces, si esa armonización tecnológica resulta siendo, digamos, tan prometedora, cómo responder a la crítica que hoy se hace a los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado, no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea? Y una última, con un término que ustedes utilizaron ahorita, ¿cómo evitar que en aras de un multilingüismo eso se convierta en un monolingüismo? Lo digo en el sentido contrario al que ustedes lo estaban diciendo, que eso se convierta en un monolingüismo, es decir, ¿cuál es la voz que se impone? Por eso, del otro. Muy interesante, muchísimas gracias. Es una reflexión / pregunta también muy interesante que propone sobre todo esto, y es que nosotros tenemos que entender también de todas maneras que como países latinoamericanos tenemos una identidad, y esa identidad como países latinoamericanos nos ha marcado muchísimo en cuanto a quienes tienen la posibilidad de estar adelantando esas negociaciones de tratados de libre comercio con otros países. Obviamente, estas personas no tienen o no representan unas necesidades colectivas, es decir, no aplican básicamente principios terminológicos de diálogo y de consenso, primero con los sectores productivos nacionales, de manera que puedan representar esas necesidades y que no existen esas diferencias tan grandes, o de que los tratados, los acuerdos comerciales internacionales simplemente vayan en detrimento de las comunidades locales, de los recursos naturales y de la explotación agresiva que se tiene muchas veces del suelo y de los recursos naturales y de las personas. Pero eso se da básicamente porque el discurso de las negociaciones se ha politizado tanto que ha representado para los gobiernos de turno una herramienta muy importante. De hecho, desde los años 90, cuando el país entró en esta internacionalización de su economía, cuando se dio la apertura económica, se han venido dando también este tipo de voces de inconformidad con respecto a esto, pero es básicamente porque a pesar de que los elementos están allí, no han querido ser utilizados de la mejor manera. Es decir, no existe una posición sistemática que quiera seguir unos pasos que están sugeridos por organizaciones internacionales que buscan precisamente beneficiar a los habitantes de estos países, sino que se ha utilizado estas posiciones privilegiadas para favorecer una ideología, para favorecer un poder temporal,
Exacto. Pero yo pienso que también es importante porque las comunidades de alguna manera les hemos dado la espalda también a eso. De manera general pensamos que quienes negocian los tratados de libre comercio son personas que no están realmente conscientes de las realidades de los países, y falta que la comunidad participe de manera más activa, que sea mucho más, que proponga muchísimo más. Pero eso es algo también que es un proceso de educación que se va dando dentro de los países. Juan Carlos, mira, imagínate que en estos días el candidato presidencial Vargas Lleras dijo que las comunidades estaban abusando de la figura o del mecanismo de participación democrática de la consulta popular, y que a eso había que ponerle freno. Que estaban abusando, no lo puedo creer. Impresionante. Juan, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Sé que por tenemos su atención. muchas más Muchas preguntas, gracias por las pero preguntas también. vámonos pensando para esta mediodía.